El señor Trump se convirtió en presidente porque entendía que la mayoría del pueblo estadounidense estaba siendo explotada y que los republicanos y demócratas tradicionales no hacían nada al respecto. Él dijo: «Soy diferente, mírame, voy a llamar a todos los mexicanos violadores, voy a ser escandaloso, diré lo que antes se citaba, seré un misógino, no en silencio y a escondidas como se suele hacer, sino grande, ruidoso y abierto, todo sobre eso, mírame, diré todas esas cosas racistas y otras que otros políticos creen, pero no dicen en público». Y convenció a muchos estadounidenses, no a todos, pero sí a muchos. Él es diferente. Cuando tienes dos partidos que no hacen nada por ti y te sientes presionado, votas por alguien diferente. Después de todo, ¿por qué no? Los demócratas tenían su equivalente. Todos saben su nombre: Bernie. Él era el diferente en el otro extremo, el político que por primera vez en medio siglo no huyó del nombre socialista. Si hubiera ganado, habría representado ese mismo diferente, tal vez lo habríamos elegido, pero los demócratas cerraron su única oportunidad y sufrieron las consecuencias. El señor Trump no cambiará. Él seguirá siendo el diferente. Ya se puede ver, por ejemplo, en lo que le hizo al señor Netanyahu. Adiós, señor Netanyahu. Su carrera probablemente terminó. Para quienes no lo entienden, es de nuevo la locura estadounidense. Los israelíes decidieron alinearse con Estados Unidos hace muchos años. Una decisión fatídica, con beneficios a corto plazo, pero desastre a largo plazo. Ahora ese desastre se completa. Están identificados como cómplices de lo ocurrido en Gaza. Los israelíes entraron en Gaza para derrotar a Hamás. No funcionó. Para derrotar o expulsar al pueblo palestino, tampoco funcionó. Todo lo ocurrido hace 2 días depende de la decisión de Estados Unidos de sostener esa alianza con una proposición perdedora. Es feo por todas partes. Nos salvará de ser identificados como cómplices de lo ocurrido allí, y los libros, artículos y documentales sobre el tema estarán con nosotros por generaciones. Jamás heredará la ira de 2,5 millones de residentes de Gaza que han perdido familiares. Los jóvenes que vienen serán un peligro mucho mayor para Israel que antes. Esto es un desastre y la mayor parte del mundo lo ve. Por eso los votos en la ONU son unilaterales. 100 países apoyan a los palestinos, 25 se abstienen, incluidos Estados Unidos, Israel y las Islas Canarias. Es absurdo, un espectáculo tonto, pero muestra un país que se derrumba. Último ejemplo, Ucrania. Los problemas en Ucrania comienzan con la disolución de la Unión Soviética en 1990. Ucrania era una parte importante de la URSS, con suelos fértiles y gran producción de cereales. La OTAN se movió hacia el este, amenazando a Rusia. Para detener esto, Putin y los rusos dijeron: «No, no la parte oriental de Ucrania, que es mayoritariamente rusa y de habla y cultura rusa». Estados Unidos respondió: «Oh, invadiste, eso es malo, movilicemos al mundo entero contra eso». Eso fue un error. Afganistán, un país grande invadiendo a uno pequeño y pobre. Vietnam, un país grande invadiendo a otro pequeño. Criticar la invasión de un país grande a uno pequeño desde Estados Unidos suena débil, pero la negación es el espíritu gobernante del país. Estados Unidos reunió a los europeos para acompañarlo. Así se libra la guerra. Estados Unidos está atrapado en su declive, descubriendo que el declive lo supera todo. Las armas nucleares de Estados Unidos son inútiles. La enormidad de ellas es inútil. ¿Por qué? Porque si las usaras en Ucrania, el otro lado también las tiene y las usaría, y eso quedó bastante claro. No se pueden usar porque sería autodestructivo. Entonces, ¿qué queda? Guerra convencional. Pero hay otro problema. Los rusos están mejor equipados para eso y tienen historia. Napoleón pensó que podía derrotar a Rusia. No pudo. Hitler pensó que podía derrotar a Rusia. No pudo. Invadir o luchar contra Rusia ha resultado ser una muy mala idea.
Estados Unidos solía luchar contra potencias más pobres del mundo. Afganistán no encajó, así que no pudo luchar. Eso se entendió en meses. Así surgió el gran plan. El genio del señor Blinken, Jake Sullivan y otros cuyo nombre espero que no signifique nada para usted. Su gran estrategia, una guerra de sanciones. El presidente Biden dijo que reduciría el rublo a escombros. Alguien con genio poético le dio esa idea. El rublo se convertiría en escombros y Rusia caería de rodillas. Imágenes brillantes con Mickey y otros ratones en la conciencia estadounidense. Se detuvo a los europeos. Dejaron de comprar petróleo y gas ruso, una exportación importante. Se esperaba que eso paralizara a Rusia, pero Rusia es parte de los BRICS. Los rusos acudieron a China e India. Necesitamos vender nuestro petróleo y gas. ¿Ustedes lo compran? Hecho, dijo el señor Modi. Hecho, dijo Xi Jinping. La estrategia estadounidense, junto con todo lo demás, fracasó. No funcionó. El rublo ruso y la economía rusa, por cierto, han crecido más rápido en los últimos 2 años que la economía estadounidense. Eso no debería sorprender, porque recordemos cómo Estados Unidos superó tiempos difíciles como la Gran Depresión. Fuimos a la Segunda Guerra Mundial. Tomamos a la mitad de los desempleados y los pusimos en uniforme, a la otra mitad les dimos trabajo para hacer uniformes. Así se resolvió, así se hizo. La guerra puede ayudar a resolver problemas económicos. Estos fracasos de imaginación son signos del poderoso declive económico. Si quieres entender dónde estamos, no depende de nada que haga el señor Trump. Eso es lo importante. No te dejes atrapar. La influencia del señor Biden en la economía es marginal. La del señor Trump en su primera presidencia también lo fue. La mayoría de sus promesas no se realizaron. Construyó un muro en la frontera con México y vinieron más mexicanos, no menos. Fracaso total. Ahora, como saben, propone redadas en ciudades de Estados Unidos y enviar gente a México. Quizá haga algo, quizás mucho. Él habla según su impulso del momento. Si realmente lo hace y envía 10 a 15 inmigrantes indocumentados a México, tendremos reuniones como esta, pero sobre México. México depende de las remesas, dinero que el pueblo mexicano envía desde Estados Unidos a su familia. Ese flujo de dinero es una bendición para México. No tiene que vender ni exportar nada. Nada. Simplemente recibe el dinero enviado por sus expatriados aquí. Imaginen que de repente se detiene porque ya no están, perdieron su trabajo y fueron deportados a México. Pero se complica. Llegan a México justo cuando el señor Trump los amenaza con aranceles, lo que está matando el mercado que México tenía en Estados Unidos, su mayor comprador, incluyendo muchos automóviles de Ford y General Motors hechos en México para exportar aquí. Esos bienes no podrán entrar sin arancel, lo que significa que no se comprarán, y los mexicanos empezarán a despedir gente cuando el dinero de las remesas deje de llegar y millones busquen trabajos que no estarán disponibles. ¿Saben lo que eso hará con México? Un desastre que recordará a Haití. Pandillas y destrucción del turismo estadounidense. Adiós. Ese es el tipo de caos que surge de la negación. La guerra en Ucrania está perdida porque los rusos pueden luchar indefinidamente. Para quienes prestan atención, debería ser evidente que el ejército ruso está muchas millas dentro de Ucrania. Está claro quién gana y quién pierde, excepto aquí. Mis últimas palabras. La mayor parte de lo que está a punto de suceder no depende del señor Trump ni de lo que haga o no haga. Su capacidad para decir una cosa y hacer otra ya es legendaria. Lo que haga será marginal. La mayor parte de lo que ocurrirá dependerá de dos cosas. Primero, lo que el resto del mundo haga mientras navega el declive del imperio estadounidense. Más importante es lo que hagan Xi Jinping, el señor Modi, Lula en Brasil y la mujer que ahora lidera México. Esta mañana leí en un periódico financiero estadounidense que el FMI predice que Estados Unidos crecerá 2,7% en 2024 y liderará la economía mundial.
No podía creerlo. Es absurdo. Por cierto, el número es correcto, 2,7% según el FMI, pero eso no significa liderar la economía mundial. El crecimiento chino este año será del 5% y el indio del 7%. Estados Unidos no lidera nada, salvo en su propia mentalidad. Segundo, además del dominio exterior, los estadounidenses sienten que se avecinan tiempos económicos difíciles. Este sentimiento estuvo presente el último año del mandato del señor Biden, y su administración ridiculizó esas percepciones, preguntando por qué la gente no veía lo buena que era la economía. Entendieron muy bien y votaron en consecuencia. Los demócratas deberían haberlo notado, pero no lo hicieron. Algunos consejos para demócratas y republicanos. Esta vez, la profesión económica confirma que la mayoría de la gente tiene razón. The Wall Street Journal, Economic Times, Financial Papers, todos advierten sobre el desempleo que se avecina. Nadie sabe cuán grave será ni cuánto durará. Reducir gastos, ir menos a restaurantes, preparar café en casa, son comportamientos de personas trabajadoras que sienten lo que viene y no quieren ser atrapadas desprevenidas. Hay un programa del que muchos nunca han oído hablar en la Administración de Veteranos para apoyar a veteranos amenazados por ejecuciones hipotecarias tras no poder hacer 2 o 3 pagos consecutivos. Si esto ocurre, los veteranos pueden solicitar ayuda a la Administración de Veteranos, especialmente si sus circunstancias lo justificaban. Bueno, ya no pueden porque ese programa está cortado. No sé qué decir sobre esto, pero si pensaban que el gobierno existía para ayudar a las personas a superar dificultades y que los veteranos tenían algún reclamo particular a tal apoyo ocasional, estarían equivocados. Quiero volver al programa de aranceles de Trump. Aunque hemos hablado de ello antes, la afirmación de que traerá empleos de vuelta y la manufactura también son afirmaciones vacías. Mencionar a una empresa no significa que esté haciendo eso. Mencionar a una empresa que le dijo al presidente que planea invertir miles de millones no significa que lo esté haciendo. Y les aseguro que muchas empresas hacen planes públicamente y luego no los cumplen. Nada inusual. Hacer un gran anuncio es un truco de relaciones públicas. Si están abriendo, removiendo tierra y construyendo, eso es diferente. Junto con la manufactura que dice traer de vuelta, Trump buscó y obtuvo los votos de los mineros de carbón en Estados Unidos, los pocos que quedan, porque la extracción de carbón ha estado disminuyendo básicamente desde comienzos de este siglo. Para dar una estadística, desde 2008 la producción de carbón en EU era el doble que en 2023. En 2023 fue de 58.000 toneladas cortas. Así que desde 2008 hasta ahora, el carbón no solo disminuyó, sino que se redujo a la mitad. El carbón se ha acabado en gran parte. Cada presidente murmuró o dijo que haría algo sobre la disminución del carbón. No hicieron nada. Lo que hicieron no importó. Trump sigue en esa línea. Dice que han sufrido la peor caída en el negocio de las hamburguesas desde la pandemia a principios de 2020. Tenemos un desastre de 5 años en McDonald's. Si tuviera tiempo, hablaría del desastre en Starbucks y otras grandes cadenas. ¿Qué dijo el CEO para explicar la caída? La pandemia elevó los precios y ahuyentó a los clientes de bajos ingresos por millones. Es una forma educada de decir que hemos empobrecido a los estadounidenses hasta el punto de que no pueden ir a McDonald's con sus hijos como antes. Algunas personas justifican el comportamiento de Estados Unidos hacia China usando la palabra Guerra Fría. Estamos entrando o ya estamos en una guerra fría contra China, como la que hubo con la Unión Soviética. Es cierto que la Guerra Fría contribuyó al colapso soviético. Rodeamos a la Unión Soviética con bases militares, limitamos el comercio y los criticamos. Parecía funcionar. Así que hay una lógica cruda. Hagámoslo con China, nuestro enemigo actual. Pero esta lógica cruda se topa con un problema.
Las condiciones son muy diferentes. Tenemos bases alrededor de China. La séptima flota está en el mar del sur de China, cerca de la costa. Seguimos hablando de Taiwán, que ha sido parte de China durante cientos de años, como algo que quizá no permitamos que los chinos integren en su país. Aunque durante los últimos 50 años EU ha reconocido que hay solo una China y que Taiwán es parte de ella. Sigue el ruido de sables y alianzas dirigidas contra China. Quiero que piensen en este argumento. Después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa que estableció la Unión Soviética en 1917 y nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia estaba sola. Ningún otro país tuvo una revolución exitosa. Otros intentos en 1917, llamados revoluciones soviéticas, ocurrieron en Budapest, Hungría, en Múnich y Hamburgo, Alemania y otros lugares. Pero Rusia emergió como el único lugar donde una revolución socialista comunista tuvo éxito. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando adquirieron el cordón de Europa del Este desde Polonia hasta Bulgaria, era un grupo muy pequeño de naciones aisladas en un mundo más grande. Hoy no se puede decir lo mismo. China no está sola. China no es el único lugar donde este tipo de revolución ha tenido éxito. Corea del Norte, Vietnam y Cuba son otros ejemplos. Además, los chinos han trabajado de manera que los rusos no hicieron para crear una enorme alianza, los BRICS, algo que recibe poca atención en Estados Unidos. Quizá porque nuestras alianzas con Canadá, México y Europa están en mala forma. Es doloroso reconocer cuán sólida está la alianza china. En los últimos 40 años, como hemos hablado antes, Estados Unidos perdió su base manufacturera. China la obtuvo, nosotros la perdimos. Esa nunca fue la situación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, en los últimos 10 años, China ha desarrollado fuertemente su mercado interno, elevando los salarios para que los trabajadores puedan comprar lo que los fabricantes producen. China es ahora menos dependiente del mundo exterior, mientras Estados Unidos se ha vuelto más dependiente. Por todas estas razones, librar una guerra fría contra China es un gran error. Se basa en una equivalencia entre la Unión Soviética antes de 1990 y China hoy, y eso no es correcto en variables económicas cruciales. La estadística decisiva: Estados Unidos, país rico, alberga el 4 o 5% de la población mundial. China y los BRICS incluyen más del 55% de la población del planeta. Incluso sumando Europa y Norteamérica, no se acerca. Rusia y China juntos tienen un arsenal nuclear equivalente al de Estados Unidos. El mundo ha cambiado radicalmente. La Guerra Fría que Estados Unidos podía librar ya no está disponible. Intentar proceder como si lo estuviera sería un error. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos dijo que impondría la madre de todas las sanciones: no permitir que vendan petróleo y gas en Europa, obstaculizar envíos y dinero, congelar 300.000 de sus activos. El objetivo: poner de rodillas a Rusia, convertir el rublo en escombros. ¿Ocurrió algo de eso? No. El rublo vale más ahora que entonces. El crecimiento económico de Rusia en el último año es la envidia de Europa. A nadie en Europa le ha ido tan bien como a los rusos mientras libran una guerra. ¿Saben cuál fue el error? No entendieron que Rusia era parte de los BRICS. Cuando no pudieron vender su petróleo y gas a Europa, en lugar de que eso fuera un castigo, simplemente lo vendieron a India y China, pagando así la guerra que están ganando. Cometeremos errores similares si intentamos una guerra fría, cuando ya no es la situación para ganar algo. A principios de este siglo, en 2003, Europa tenía una economía más grande que Estados Unidos. Esto no debería sorprender a nadie, porque Europa tiene más del doble de población que EU. Que su economía fuera $1,5 billones más grande no es sorprendente. En realidad es un testimonio de lo bien que está EU.
ya que con la mitad de la población está muy cerca de la mitad de la economía europea. Pero miren hoy, la economía europea no es 1,5 billones más grande que la estadounidense, sino que está muy por detrás, 9,5 billones de dólares más pequeña. ¿Qué está pasando? Estados Unidos ha crecido, pero no mucho más rápido que antes. La verdadera explicación no es tanto el crecimiento estadounidense, sino el desastre económico en Europa. Por ejemplo, lo que siempre se consideró el motor de Europa, Alemania, está en recesión. Lo que temíamos ya está aquí. No solo no crecen, sino que se están reduciendo. La economía alemana es un desastre. La economía británica también. Las clases trabajadoras de ambos países están muy descontentas y se vuelven contra los partidos convencionales de izquierda y derecha. En Gran Bretaña, Mr. Farage ganó las elecciones locales hace unas semanas. ¿Quién fue derrotado? Conservadores y laboristas, los partidos tradicionales, similar a cómo Trump derrotó primero al establishment republicano y luego al demócrata en EU. En Alemania, la extrema derecha, Alternative für Deutschland, lo está haciendo muy bien, recibiendo respaldo de algunos y siendo rechazada por los partidos tradicionales que se vuelven contra ella, de manera parecida a lo que ocurrió con el partido de Farage. La escritura está en la pared. Las economías europeas muestran lo que hacen los imperios en declive. Los ricos y poderosos, los directores ejecutivos, reaccionan aferrándose a la riqueza acumulada. Los costos y el dolor se descargan sobre la clase media, trabajadora y los pobres. Están enojados y amargados. Mientras tanto, los europeos siguen culpando a Rusia. Los rusos controlan la energía, su única esperanza de evitar un descenso que convertirá a Europa no en un centro del mundo moderno, sino en un espectáculo secundario sin importancia. Cuando digo que la economía mundial está cambiando, lo está haciendo más rápido de lo que nadie previó.